¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos nuevamente en esta serie de entrevistas que hemos titulado Visita Virtual a Fotógrafas. En esta ocasión tengo el gusto de saludar a Conejo Soñador, quien nos ha regalado un momento de su tiempo para pues que podamos saber un poco más de su trayectoria, de sus pulsiones, de todo aquello que le interesa trabajar en torno a la fotografía. Esperamos que sea de su interés y pues muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, Conejo Soñador. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias a ti. Saludo a todos. Muy bien en esta mañana. A gusto, contenta de estar aquí. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar para quienes no te conozcan, preguntándote cuál es tu formación, cómo determinaste que iba a ser la fotografía uno de tus medios de expresión y de diálogo más importantes. Sí, bueno, yo soy artista plástica. Desde muy chiquita empecé a tener mucho contacto con las artes, hasta incluso con la fotografía, porque mi mamá siempre tuvo contacto con la pintura y la fotografía. Todavía me acuerdo del cuarto oscuro cuando yo era niña y cómo ella nos invitaba a mí y a mi hermana, pues para hacer sus experimentos dentro del cuarto oscuro. Y siempre se te quedan, ¿no? Estos recuerdos, aunque mi mamá hizo fotografía nada más cuando nosotras éramos muy chiquitas, pues los olores y todo, pues lo referente al cuarto oscuro, la luz roja, se te quedan, ¿no? En la memoria. Y pues yo desde muy chiquita empecé a tener mucho interés por esta área de mi mamá, dibujo, pintura, y acompañaba los sábados a mi tía, una tía que también pinta, a su taller que estaba en el centro histórico de la ciudad de Querétaro. Y así fue como yo empecé a dibujar, luego a pintar y a interesarme muchísimo por el arte. Yo sabía que iba como por ese camino, era algo como interior, que cuando estaba en la preparatoria me metí a un diplomado en Cuernavaca, me mudé a Cuernavaca y me metí al diplomado de artes plásticas del CEMA, Centro Morelense de las Artes, en donde si bien seguía haciendo pues artes plásticas, se veía un poco de fotografía también. Y posteriormente yo ya iba enfilada a mi carrera de artes plásticas. Entré en la UDLA, Universidad de las Américas en Puebla. Estaba cerca de Cuernavaca esta universidad. La consideré, me gustó mucho. Entonces, pues entré a esta universidad, estudié artes plásticas. Y ahí en la universidad que tuve en mis manos mi primera cámara, fue que me empecé a interesar mucho por la fotografía. Aunque yo pintaba y muchos de mis proyectos pues era la pintura, también me gustaba el land art por una maestra que tuve en el SEMA, Rocío, que se dedicaba al land art y me fascinaba. Y todo el land art, pues el registro era fotográfico. Entonces, pues yo empecé a hacer mis experimentos de land art en la UDLA y usaba la cámara y me fui también empapando del arte digital, que también pues la fotografía era base para el arte digital, por lo que en la UDLA metí todas mis optativas en fotografía. También tenía una amiga fotógrafa, Kitsia Salgado, que me inspiraba mucho todo lo que hacía, entonces decidí meter todas mis optativas. Todavía la línea fotográfica no era mi único recurso, por así decirlo, pero me fascinaba y fotografiaba muchísimo. Y fue cuando me convertí en mamá al final de mi carrera, a los 23 años, que aunque seguía pintando, tener una bebita chiquita y los solventes no fue como algo sustentable. Entonces agarré la cámara y empecé a documentar y documentaba pues todo el crecimiento de mis hijas, que luego llegó Maya,
Y continué y yo sabía que algo iba a pasar con la fotografía. Y ya cuando digamos que se consagró este medio, fue cuando regresé a Querétaro hace unos 5 años y encontré la Escuela Activa de Fotografía y decidí profundizar más. Dije, ok, quiero estudiar foto y seguir produciendo con la fotografía. Entonces ahí pues mi idea era como pues mejorar todavía más, aunque ya pues había estudiado algo y vas aprendiendo de forma autodidacta, pues siempre para mí esto de estudiar y llevar un programa es importante. Entonces decidí estudiar ahí y pues hasta entonces se ha recargado mucho mis últimos proyectos en la fotografía, básicamente. Bueno, pues es muy interesante cómo todas las trayectorias de todas las artistas a las que me he aproximado a través de estas entrevistas, pues tienen un devenir muy distinto y definitivamente como que los trazos vitales de cada una de ustedes pues ha determinado las circunstancias de cómo y por qué nos aproximamos a una disciplina o a un medio, un lenguaje, etcétera. Pero me parece también muy interesante cómo resulta un tanto circunstancial hasta cierto punto, ¿no? Entre el entorno y dejarlo y este asunto de la maternidad y lo incompatible que resulta a veces una actividad y otra resulta pues más apropiada o más fácil de ejecutar, entre comillas. Claro. También dentro de este trayecto, digamos, y de lo que tú pensabas de la fotografía, por ejemplo, cuando la conociste con tu madre o cuando empezaste a estudiar la carrera, hasta el día de hoy que ya has decidido, digamos que preponderantemente será la fotografía el lenguaje que utilices, ¿cómo ha cambiado tu definición de lo fotográfico, de la fotografía? Sí, es interesante esta pregunta porque como artista plástico vas estudiando y te vas empapando como de toda la teoría, la filosofía, pues la técnica resulta ser un medio, ¿no? Digamos, eh, sobre todo ahorita con el arte contemporáneo, pues la idea o el proyecto es como, digamos, lo que detona un proyecto artístico y lo que me pasaba a mí era que yo buscaba entre los medios que dominaba y me gustaba como para irlo expresando de acuerdo a lo que yo quería, ¿no? Entonces, la fotografía siempre estaba ahí presente de ese modo y era una gran herramienta para mí que combinaba a veces incluso bordando o cosiendo o con pinturas, con arte digital y era un medio. Eh, y cuando yo, digamos, empecé a acercarme más a la fotografía, porque aunque mi mamá estudió, como dices, fotografía en algún momento de su vida, yo estaba tan pequeña que no pensaba tan a profundidad de qué era la fotografía y cómo la veía. En mi casa también son muy tecnológicos, entonces yo tuve a la mano muy pronto cámaras para experimentar, pero el momento en el que, digamos, empecé a tocar el corazón de la fotografía, pues fue hasta que estudié en la activa, ¿no? Pues desde la historia hasta el presente de cómo es la fotografía y toda la tradición que tiene, pues me di cuenta que es un medio totalmente autónomo, que tiene como su propio camino, que es muy bello, ¿no? Y su propia tradición, y eso pues me enamoró muchísimo, ¿no? Cómo puede ser un medio tan autónomo. Muchas veces yo he comentado que la fotografía puede ser un abanico de muchas cosas cuando intentamos definirla. Y si nos aproximamos a la fotografía como un medio o bien como este lenguaje un poco más autónomo del que hablas, yo quisiera saber ya sobre la práctica, sobre los propios proyectos que ejecutas, que generas, que imaginas, ¿cuál es la búsqueda
digamos, ya en la representación fotográfica de tu trabajo. Si quisieras comentarnos algo al respecto. Sí, es chistoso cómo digamos, esta comunicación o estos temas que vas trabajando, pues están absolutamente conectados contigo misma. Entonces es increíble cómo temas que hasta incluso yo trabajé en la pintura y en otros lenguajes, a través ahora de la fotografía empiezan como a volver a salir y los temas, básicamente, pues a mí me gusta mucho cuestionar, por ejemplo, los sistemas. Estamos llenos de sistemas, hasta incluso sistemas de representación como sistemas desde el sistema corporal, ¿no? Que funciona mediante todo un sistema que está en armonía biológico, hasta sistemas organizacionales. Entonces, pues desde hace mucho me gustaba cuestionar estos sistemas y fragmentarlos y darles cierta movilidad para que no fueran tan rígidos y hasta incluso romperlos. Y tiene que ver también con el deber ser o la unicidad, lo único, lo uno, y cómo lo puedes fragmentar y darle movilidad y transformarlo. Y todo esto que es como a un nivel personal, lo vas expresando también de forma artística. Y entonces yo comienzo rompiendo todo tipo de sistemas, ¿no? Y fragmentando sistemas. Hasta uno de los proyectos más recientes fue mi feminidad, ¿no? Que empecé a cuestionarla y moverla y transformarla. Entonces llegué hasta mi feminidad, llegué hasta mí misma, porque realmente empecé de afuera hasta llegar adentro y a mí misma. Y con esta parte de la fragmentación, pues también la identidad, eh, el entendimiento, digamos, la separación, suena muy filosófico, es bastante filosófico, pero en esta identidad resolver, es muy existencialista resolver pues quién soy y cuál es el origen de esto, el origen desde la madre tierra hasta tu propia madre y tú misma y tus ancestros, pues son todos los temas que estoy tocando ahorita y se relacionan mucho pues con tu propia autoconocimiento, ¿no? Y cuestiones personales, ¿no? Y precisamente por eso, pues últimamente mis proyectos han sido mucho de autorretrato. Muy bien. Justo como en esta última frase que me comentas, quería establecer un poco más, digamos, determinando todo este panorama interpretativo, reflexivo, ¿no? Que procuras ejecutar para hacer un proyecto, propiamente cómo trasladas todo ello hacia un sistema de representación, precisamente, ¿no? Que pues termina siendo la fotografía per se. Ello como para preguntarte a lo mejor cómo son tus procesos creativos, o sea, cómo vas del mundo de las ideas o de lo reflexivo, de cierta observación empírica, ¿no? Hasta llevarlo a una imagen. ¿Cómo es? Sí, comienza con las ideas, ¿no? A lo mejor una lectura o algo que está totalmente relacionado con tu experiencia. Por ejemplo, mi último proyecto comenzó incluso, este último particularmente, porque cada uno va haciendo de forma diferente el proceso. Particularmente comenzó con un sentimiento de vacío personal, ¿no? Yo cumplí 33 años y de pronto sentí un vacío bastante interesante y bastante fuerte. Y en ese momento yo estaba también escribiendo y tomando unos talleres de escritura. Entonces empecé a escribir un cuento que se llama Anémona,
que estaba relacionado con todo esto que yo estaba sintiendo, y es una especie de autorretrato en forma de cuento, pero no, porque manejas otros personajes, entonces te ves en otros, pero hablas de ti mismo, es como esta relación. Y yo estaba a punto de cumplir 33 años y quise irme de regalo, autorregalo de cumpleaños a una cabaña. Y me fui a una cabaña, era pandemia, estaba aislada con todos los cuidados. Y ahí escribiendo este cuento, yo iba a hacer un guión cinematográfico, o sea, nada más para ver el proceso creativo, cómo va siendo. Y al estar yo en la cabaña con ciertos elementos, me llevé mi cámara y yo sabía que también quería tomar fotografías, pues resulta que a medida que yo iba escribiendo este guión y iba saliendo a tomar los autorretratos, empecé a tener una narrativa que se relacionaba con lo que yo escribía y con este cuento y guión anémona, que tiene mucho que ver con la reconexión con el entorno. Era un lugar también lleno de naturaleza, aislado. Entonces empecé a tener esta narrativa que se relacionaba con este cuento y este guión, que aunque no es una, digamos, ilustración del cuento, se relaciona. O sea, son proyectos independientes, pero absolutamente relacionados. Entonces, así van sucediendo casi siempre mis proyectos creativos, ¿no? Algo los va detonando y a través de un tema le vas encontrando hilo y le vas encontrando sentido hasta que terminas con una serie que tiene toda una narrativa y simbolismos y significados, y pues que es el resultado también de un proceso personal, ¿no? Muy bien. Digamos que hemos trazado una línea entre lo que buscas decir, cómo lo dices, eh, y cómo pudiéramos, digamos, como público, interactuar con estas narrativas, con estas imágenes. Eh, Fíjate que yo, como en el transcurso de algunas de estas entrevistas, pues me he encontrado con que muchas de las fotógrafas con las que he podido charlar, he tenido esta oportunidad, pues muchas hablan, y en general me parece que en las artes muchas mujeres hablan de lo femenino. Uh-huh. No sé por qué tengo la impresión de que en fotografía está mucho más acentuado, probablemente porque existe una relación como muy inmediata al dispositivo fotográfico y nuestra corporalidad, y trazar a partir de ello una especie como de rasgo identitario. ¿Qué opinión te merece ello? ¿Lo has notado? O sea, ¿consideras que es un hecho, que es así, que muchas fotógrafas hablan de lo femenino, y por qué no de lo masculino, digamos? ¿Por qué no de otros géneros? ¿Por qué no tanto de lo social? O sea, ¿qué pudieras comentarnos en este respecto, digamos, tomando en cuenta que tú eres una autora que ha decidido también tomar ese camino? Sí, sí he visto, sobre todo ahorita, mucho este tema. Eh, yo pienso que o sea, que todo tema que surge es un reflejo de también cosas que van pasando en la sociedad, ¿no? Y ahorita está muy sobre la mesa o muy en auge, pues cuestionar ciertas cuestiones relacionadas con el género femenino y cómo el género femenino está posicionado en la sociedad y cómo el género femenino está buscando encontrar espacios nuevamente, como lo ha hecho pues a lo largo de la historia. Y ahorita pues está muy fuerte eso, que aunque mi tema no surge desde ahí, es decir, pues desde una protesta feminista o desde conectarlo con esto que está sucediendo de forma consciente, creo que en nuestros procesos pues se despiertan estas necesidades o estas ganas de tanto ponerte el foco encima de ti y revisarte desde ahí,
¿no? Porque digamos mi proyecto es como muy íntimo, como hacia afuera, ¿no? Fotografiando otras mujeres y fotografiando pues lo femenino desde la vista del otro, desde el reflejo del otro. Y ahora que lo dices, como mi proceso va de adentro hacia afuera, pues tú justo mencionaste esta parte de cómo hay pocas fotógrafas que hablan de lo masculino, yo estoy teniendo en puerta como ciertas ideas y ciertos proyectos en donde si ahora hablé de lo femenino, me gustaría hablar de lo masculino y estoy precisamente como pensando cómo puede ser este acercamiento al ser yo mujer y no tener la experiencia masculina, pero me gustaría empezar a tocar esos temas también, sí. Sí, es interesante porque además pareciera que el tema de lo femenino siempre ha estado ahí latente en la historia del arte. Y aunque la representación de lo femenino sí que lo está, no necesariamente el tema de lo femenino, ya sea abordado por hombres o por mujeres. Y entonces, bueno, ahora será súper interesante como ir indagando en estas otras formas de relacionarnos eh, con nuestros pares, ¿no? Claro. Bien, si te parece bien, me gustaría ahora hacerte una pregunta que les hago todo el tiempo en estas entrevistas. Al principio era muy simple para mí, como ¿de qué fotógrafos te gustan? Actualmente ya les pregunto como ¿qué fotógrafas te gustan? ¿Qué fotógrafas te gusta ver? Pero sobre todo me interesaría saber qué fotógrafas influyeron como en tu mirada o en tu aproximación de lo fotográfico, por un lado, o en tu formación, o digamos, más aún, ¿qué fotógrafas tendríamos que identificar, reconocer o contextualizar para poder aproximarnos también a tu trabajo? Sí, es una gran pregunta. Eh, Estoy como en ahorita que tengo mi maternidad, eh, en este momento como, digamos, mucho trabajo dentro de mi maternidad, sobre todo al ser madre soltera, que tengo un gran vacío de 10 años, más o menos aproximadamente, de estar poco activa en revisar fotógrafos y revisar autores. Es algo que me ha sucedido, aunque teóricamente, o sea, digamos en intelecto teoría he conservado la lectura, he tenido poco tiempo de ver fotógrafos, de ver autores y de estar constantemente empapándome, más allá de los que conocí en la activa, por ejemplo. Pero bueno, antes de estos 10 años que yo pues era artista plástico y todo, por supuesto que tenía un gran apasionamiento por artistas. Me fascinaba, por ejemplo, Ana Mendieta, bueno, esta gran mujer trabaja con su cuerpo, muchísimo. Me gustaban muchos artistas de land art profundamente. Mi maestra Rosario era una gran influencia con su arte, y pues más que nada veía pintores, ¿no? Muchos pintores, mucho arte plástico desde ahí. Y también hace 10 años, pues también me gustaba Francesca Guzmán, por ejemplo, que fue otra fotógrafa que descubrí cuando era joven. Y son, al final, nos construimos de ahí, ¿no? De todo lo que vamos mirando y del arte, de la historia del arte y de todo lo que vamos viendo y aprendiendo. Entonces estoy muy segura que estas imágenes se van quedando en la mente y tienes puntos de partida y hasta el hecho de ver muchas imágenes te va generando como una forma de internalizar
la representación, ¿no? Te va saliendo cada vez de forma más natural, y sé que hay procesos en todo eso, pero no te podría decir ahorita fotógrafos de los cuales estoy súper apasionada como antes, ¿no? Porque básicamente mi día a día puedo generar espacios para crear y los uso para crear, ¿no? Es encontrar espacios para esto en mi día a día. Muy bien, pues ahora a lo mejor ya con esto me has respondido la siguiente pregunta, pero la voy a hacer. ¿Cuáles han sido los mayores retos que te ha impuesto la fotografía, ya sea en la disciplina en general, en tu práctica, en este quehacer? Sí, pues es poder generar los espacios de creación cuando, bueno, eres madre, tus espacios son muy limitados, ese es como mi mayor reto. Eh, por supuesto que el autorretrato tiene muchos retos técnicos, ¿no? Es una fotografía muy lenta cuando tú te vas a autofotografiarte, entonces pues hay muchos retos con el enfoque, hay muchos retos con el poder ir generando cada fotografía y cada fotografía toma muchas tomas y mucho tiempo, entonces tienes que tener mucha paciencia, eh, pero es lo que más me apasiona en la vida de todo lo que hago, entonces pues al final ahí insistes y lo haces y realmente yo estoy más que contenta de que con constancia, porque nunca lo solté, pues es ahora cuando voy teniendo mis resultados pues tan notorios que te impulsa a seguir, ¿no? Y a querer seguir abrazando este medio que me fascina y seguiré, ¿no? Es mi carrera, ¿no? Es mi profesión. Muy bien. Y por otro lado, ¿cuál dirías que ha sido la experiencia de tu trabajo como fotógrafa que consideras más enriquecedor o que ha dejado como algo muy positivo, muy bien, con una muy buena experiencia hasta ahora? Sí, he tenido varias experiencias que me fascinan, ¿no? El hecho de estar generando un proyecto y tener este impulso, yo me apasiono mucho, ¿no? Entonces me llega una idea, la empiezo a entretejer y me apasiono muchísimo y es muy enriquecedor que una idea luego se convierta en una serie y en algo terminado, eso me da mucho, mucho aliento. Eh, pero a un nivel profundo, creo que mi último proyecto que se llama Némona es el proyecto eh, que más me ha llenado en todos los sentidos en la creación, ¿no? Del mismo, ¿no? Es un proyecto que no deja de fascinarme, eh, porque va como de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, ¿no? O sea, es como parte de lo que vas haciendo y de lo que vas representando y creando y habla de ti y tiene que ver contigo y y no sé, pues ese proyecto, todo ese proceso de ese proyecto me ha gustado mucho, ¿no? Y puedo añadir que mucho de la obra que hago, la última obra sobre todo que pues son algunos desnudos, no todo es desnudo, en contacto con la naturaleza, la misma experiencia del proyecto es lo que es enriquecedor, ¿no? Y el registro o lo que se queda es nada más el recuerdo fotográfico de toda esa experiencia. Entonces, por eso hablo que esa experiencia en particular, pues fue muy, muy enriquecedora para mí. Muy bien. Quisiera yo, para ir cerrando un poco la entrevista, quisiera preguntarte por último, eres una fotógrafa muy joven todavía, seguramente que tienes muchas perspectivas para ti y para tu trabajo. A veces tenemos como una idea muy clara, muy específica de qué es lo que sería eso que determinaría nuestro quehacer, nuestro éxito, ¿no?
Es decir, ¿en dónde necesitamos estar para decir, ok, esto va a funcionar? ¿O qué tendría que suceder para ti, para que tú dijeras, pues está hecho, está surtiendo efecto y teniendo resultados y frutos? Sí, es una pregunta bastante complicada de responder. Creo que todo fotógrafo o artista que hace una obra necesita al espectador, ¿no? Para poder cerrar este círculo de expresión y de diálogo. Para mí el arte y la fotografía como medio, pues es una forma de dialogar y es una forma de en este diálogo, pues toda esta experiencia del hacer tu proyecto más el diálogo y lo que tienes con presentar tu obra y el espectador, creo que pues todo artista anhela eso, ¿no? El poder tener espacios donde presentar tu trabajo eh, para que sea visto, ¿no? Y la creación, ¿no? El poder seguir creando. A veces, pues necesitas recursos para crear. Entonces, afortunadamente, pues yo he podido crear y el poder seguir creando y generando estos proyectos, pues es lo más importante, ¿no? Eh, Además de la fotografía, he estado comenzando a, digamos, escribir guiones cinematográficos. Entonces, pues es esto, ¿no? Un guión cinematográfico no sirve si no es filmado o si no es grabado, ¿no? Entonces, eh, pues el que se pueda concretar esa segunda parte es lo más importante, igual con tus proyectos, ¿no? Fotográficos, que haya un espectador, que exista ese intercambio y ese diálogo en cada proyecto que haces. Muy bien, pues bueno, creo que hemos planteado la posibilidad de conocerte un poco más, de comprender un poco más esos procesos creativos y las pulsiones, lo que te ha llevado a la creación en estos años, y que seguramente pues estaríamos muy contentos de ver un poco más de tu trabajo. Espero que haya sido también interesante para las personas que puedan ver esta entrevista. Y pues te agradezco muchísimo y espero también poder recibirte muy pronto en el Centro Cretano de Imagen, que estés muy bien y que nos cuidemos mucho. Claro, sí, no, gracias a ti por este espacio y esta invitación. Muy bien. Muchísimas gracias. Pues hasta pronto y nos vemos en la próxima. Gracias.